Existe una verdad que nadie te dice. El mundo no premia a los honestos, premia a los que entienden las reglas invisibles, a los que saben moverse en el tablero sin que nadie note que están jugando. Maquiavelo lo escribió hace siglos, y fue maldecido por generaciones. No porque mintiera, porque dijo en voz alta lo que todos hacen en silencio. Hoy vas a entender ese juego. Vas a ver cómo funciona la influencia real, no la que enseñan en libros de autoayuda, la que usan quienes realmente tienen poder. Y si algo de esto resuena en ti, si reconoces estas dinámicas en tu vida, déjame saberlo en los comentarios. Dale like si estás listo para ver lo que otros prefieren ignorar. Suscríbete si quieres más verdades incómodas, porque esto no es para todos, solo para quienes están cansados de ser piezas en el tablero ajeno. La mayoría vive creyendo que toma sus propias decisiones, que elige libremente, que piensa por sí misma. Pero es ilusión, porque detrás de cada decisión que crees tuya, hay influencias, hay marcos, hay narrativas que te fueron instaladas sin que lo notaras. Y quien controla esas narrativas, controla tus decisiones, sin que sepas que estás siendo controlado. Maquiavelo lo entendió. Por eso no escribió sobre conquistar territorios, escribió sobre conquistar mentes, sobre instalar verdades en otros hasta que las defiendan como propias. Esa es la diferencia entre fuerza bruta y estrategia real. La fuerza se ve, la estrategia es invisible. Y lo invisible siempre gana. Porque no puedes defenderte de lo que no ves venir. Hay un enemigo que todos llevamos dentro, y es el más peligroso porque nos convencimos de que es virtud. Tu necesidad de aprobación, tu miedo al rechazo, tu obsesión con ser percibido como bueno. Esa necesidad es la puerta abierta por donde entra cualquier manipulador competente. Porque sabe que si amenaza con quitarte esa aprobación, te moverás. Harás lo que sea para recuperarla. Cambiarás opiniones. Traicionarás convicciones. Te volverás pequeño. Todo para mantener la imagen que crees que otros tienen de ti. Y eso no es fortaleza. Es esclavitud. Es vivir en función de espejos ajenos. La masa vive ahí, en esa cárcel donde la opinión externa define el valor interno. Y mientras vivas ahí, serás manejable, serás predecible, serás herramienta en manos de quien sepa presionar los botones correctos. El primer acto de poder no es dominar a otros, es liberarte de esa necesidad, romper esa cadena. Porque mientras exista, no importa cuántas técnicas aprendas, seguirás siendo controlable. El cerebro humano tiene una falla fundamental. Cuando le dicen qué hacer, se resiste. No porque la instrucción sea mala, porque es instrucción. Porque su ego interpreta toda orden como amenaza a su autonomía y prefiere el error propio que el acierto impuesto. Esto no es lógico, es emocional. Es el ego defendiendo su ilusión de libertad. Y quien entiende esto nunca ordena, nunca convence, solo sugiere, solo planta, solo retira información y deja que el otro la busque. Porque cuando alguien llega a una conclusión por sí mismo, la defiende como verdad absoluta, aunque sea exactamente lo que tú querías que pensara. Maquiavelo nunca fue directo, siempre fue oblicuo, siempre dejó que el lector conectara los puntos, y por eso sus ideas sobrevivieron, porque la gente las adoptó creyendo que las descubrió. Esa es la diferencia entre imposición y seducción mental. La imposición genera resistencia, la seducción genera lealtad, y la lealtad es más poderosa que la obediencia, porque la obediencia se rompe cuando la amenaza desaparece. La lealtad permanece, porque es identidad, no es miedo. Ahora vienen los principios, no son trucos, son descripciones de cómo funciona el poder entre humanos. Úsalos o no, pero reconócelos cuando los usen contigo. Primer principio: lo que buscas te esquiva, lo que sueltas te encuentra.
El valor humano se percibe por escasez, no por abundancia. Cuando persigues algo, declaras carencia. Estás diciendo con cada acción, esto me falta, y esa declaración baja tu posición. Porque quien tiene, no busca. Quien busca, no tiene. Pero cuando sueltas, cuando te retiras sin drama, sin explicación, sin súplica, algo cambia en la mente del otro. Empieza a cuestionarse, empieza a valorar lo que ya no tiene disponible, no porque cambió de opinión sobre ti, porque su ego no tolera ser descartado, no tolera perder lo que daba por sentado. Entonces te busca, te persigue, te valora, no por amor, por orgullo herido, por necesidad de recuperar lo que perdió. Esto opera en relaciones, en negocios, en cualquier intercambio humano. El que puede irse, tiene ventaja. El que necesita quedarse, ya perdió. Y la retirada no es huir, es reposicionamiento estratégico. Es forzar al otro a revelar cuánto realmente le importabas. Y la mayoría falla esa prueba. Porque nunca valoraron, solo consumían. Y cuando el recurso se retira, buscan otro. No te persiguen, te reemplazan. Y esa información es oro, porque te muestra la verdad que las palabras escondían. Segundo principio. Pregunta en lugar de afirmar. Deja que ellos se convenzan solos. Cuando afirmas algo, generas fricción. Porque toda afirmación es declaración de superioridad epistemológica. Estás diciendo, yo sé, tú no. Y eso activa defensas. El otro se cierra. Se resiste. Aunque internamente sepa que tienes razón. Porque aceptarla sería admitir que estaba equivocado. Y el ego no lo permite. Pero si en lugar de afirmar, preguntas, si en lugar de declarar, cuestionas, el otro no siente ataque, siente curiosidad y empieza a pensar, a buscar respuestas, a conectar información. Y cuando llega a la conclusión, cree que fue suya, cree que la pensó y la defiende con más convicción que si tú se la hubieras dado, porque ahora es parte de su identidad. No es argumento ajeno. Esto es lo que hacen los grandes persuasores. No argumentan. Hacen preguntas que llevan a una sola conclusión lógica. Y dejan que el otro camine solo hasta ella. Y cuando llega, siente victoria, siente descubrimiento. Y te agradece por ayudarlo a pensar, sin darse cuenta de que lo guiaste todo el camino. Esa es persuasión invisible. Y es la más poderosa, porque no deja rastro de manipulación, solo queda sensación de claridad propia. Tercer principio. El silencio es autoridad. El que habla primero, pierde. Los humanos temen el vacío, especialmente el vacío social. El silencio en una conversación genera tensión, y esa tensión busca liberarse. Entonces alguien habla, y quien habla primero revela más de lo que quería. Revela incomodidad, revela necesidad de llenar espacio, revela que no tolera la ambigüedad. Y toda esa información es ventaja para quien permaneció callado. Esto funciona en negociaciones, en conflictos, en cualquier intercambio donde hay algo en juego. Después de hacer una oferta, calla. Después de una acusación, calla. Después de una pregunta difícil, calla. Y observa. Observa cómo el otro se retuerce, cómo busca llenar el espacio, cómo empieza a conceder cosas que no tenía planeado conceder, solo para romper la tensión, solo para recuperar control de la conversación. Pero al hacerlo, pierde control del intercambio, porque reveló su posición, reveló su urgencia, reveló su límite, y ahora tú sabes exactamente hasta dónde puedes presionar. Los maestros del poder hablan poco, escuchan mucho, y cuando hablan cada palabra tiene peso, porque la escasez de palabras las hace valiosas, la abundancia las vuelve ruido. Cuarto principio. Lo que no te afecta, no te controla. La reacción es confesión. Cuando alguien te provoca y reaccionas, le estás confirmando que tiene influencia sobre ti, que puede mover tus emociones, que puede predecir tus respuestas.
Y eso es poder que le estás regalando, porque ahora sabe cómo tocarte, cómo herirte, cómo moverte donde necesita que estés. Pero cuando no reaccionas, cuando recibes el ataque y sigues como si nada, el atacante se desestabiliza, porque su arma no funcionó, y un arma que no funciona es peor que no tener arma, porque revela que intentaste y fallaste, y eso es debilidad expuesta. La indiferencia real, no fingida, es el escudo más poderoso que existe, porque no es defensa, es ausencia de necesidad de defenderse. Es decir, esto no merece mi energía. Y cuando logras eso, cuando realmente puedes recibir ataques sin inmutarte, te vuelves intocable. No porque seas fuerte, porque el ataque ya no tiene objetivo. Es como golpear el agua. No hay resistencia, no hay daño, solo movimiento que se absorbe y desaparece. Esto requiere trabajo interno. Requiere soltar la necesidad de tener razón, de defenderte, de que otros vean tu versión. Y cuando sueltas eso, cuando realmente lo sueltas, nada puede tocarte, porque ya no hay nada que proteger. Quinto principio. Nunca ofrezcas lo que pueden pedirte. Haz que te lo pidan primero. Cuando ofreces antes de que te lo pidan, estás revelando necesidad. Estás diciendo, necesito darte esto para obtener algo. Y eso invierte la dinámica de poder. Ahora eres tú quien está en déficit. Eres tú quien necesita. Pero cuando esperas, cuando creas espacio, cuando dejas que el otro sienta la necesidad primero, y te lo pide, ahora tu dar tiene valor, tiene peso, tiene deuda implícita, porque ellos revelaron que lo querían, que lo necesitaban, y tú respondiste a esa necesidad. Y eso genera obligación psicológica, no porque lo exijas, porque es automático. El cerebro humano lleva registro de intercambios, y cuando alguien te da algo que pediste, siente que debe. Pero si te lo dan sin pedirlo, no hay deuda. Solo hay oferta no solicitada. Y eso puede hasta molestar, porque implica que el otro asumió que necesitabas, que estabas en carencia, y nadie quiere ser visto así. Entonces no generas gratitud, generas incomodidad. O peor, generas rechazo, porque violaste un límite invisible, el límite de la autonomía. Esto opera en todo, en relaciones personales, en trabajo, en cualquier intercambio social. No seas el primero en dar, sé el que responde cuando le piden, y verás cómo cambia la dinámica, cómo tu valor sube, cómo tu escasez genera más demanda que tu abundancia. Sexto principio. Quien define el significado, gana el debate. Los hechos son menos importantes que cómo se interpretan. Y quien controla la interpretación, controla la conclusión. Esto es el marco. Es el lente a través del cual se ve la realidad. Y diferentes marcos producen diferentes realidades con los mismos hechos. Ejemplo. Un empleado comete un error. Marco 1. Es incompetente. Marco 2. Está aprendiendo. Mismo hecho. Realidades opuestas. Y quien instala el marco primero, gana. Porque cambiar marco es más difícil que instalarlo. Los manipuladores expertos no discuten datos. Cambian marcos. No dicen, estás equivocado en esto. Dicen, estás viendo esto desde un ángulo que no considera esto otro. Y ofrecen marco alternativo. Y si ese marco es más atractivo, más útil, más convincente narrativamente, el otro lo adopta. Y ahora ve la situación como tú la diseñaste. Maquiavelo era maestro de marcos. Nunca dijo, sé cruel. Dijo, la crueldad bien usada es más misericordiosa que la bondad mal aplicada. Mismo acto. Marco diferente. Percepción opuesta. Y ese marco sobrevivió siglos, porque era más útil, más realista, más honesto con la complejidad humana. Aprende a recontextualizar. Aprende a vos ofrecer marcos que favorezcan tu posición sin mentir, solo mostrando ángulos que otros no consideraron.
Y verás cómo la gente empieza a ver las cosas como tú, sin que hayas impuesto nada. Solo ofreciste mejor lente. Séptimo principio. Las decisiones no se explican, se ejecutan. Cada vez que explicas una decisión sin que te lo pidan, estás revelando inseguridad. Estás diciendo, necesito que apruebes esto, necesito validación. Y esa necesidad es debilidad, porque las decisiones sólidas no necesitan justificación. Se toman, se comunican, se sostienen, y punto. Si alguien pregunta, puedes responder. Pero nunca ofrezcas explicaciones no solicitadas, porque cada explicación es invitación a debate. Es señal de que la decisión es negociable, y eso invita a presión, a manipulación, a intentos de cambiarla. Pero cuando no explicas, cuando simplemente declaras y ejecutas, el mensaje es claro. Esto no está a discusión. Esto se decidió, y ustedes pueden adaptarse o no, pero la decisión permanece. Esto no es arrogancia, es claridad, es liderazgo, porque los líderes no buscan consenso en cada decisión, buscan consenso en la visión. Pero las decisiones tácticas las toman y las ejecutan, y la gente o confía y sigue, o no confía y se va. Pero no hay negociación constante, porque eso paraliza, eso genera caos. El que explica demasiado, duda demasiado, y la duda se contagia, se expande y destruye confianza. Mejor ser claro, ser firme y dejar que los resultados hablen. Octavo principio. Gana cediendo batallas irrelevantes. El ego quiere ganar todo, quiere tener razón siempre, quiere la última palabra en cada intercambio, pero eso es miopía estratégica, porque hay victorias que cuestan más de lo que valen. Hay discusiones donde ganar es perder relación, perder respeto, perder posicionamiento futuro. El estratega real sabe qué batallas importan y cuáles son ruido. Y en las que son ruido, cede. No porque tenga miedo, porque esa energía se invierte mejor en otra parte, y esa cesión confunde al oponente. Porque esperaba resistencia, esperaba pelea, y cuando no la encuentra, no sabe qué hacer. Declaró victoria, pero siente vacío, porque ganó algo que el otro no defendió. Entonces esa victoria no tiene peso, no tiene significado. Y mientras el otro celebra su victoria hueca, tú ya te moviste 3 jugadas adelante. Ya aseguraste lo que realmente importaba. Esto es ajedrez de largo plazo. Sacrificar piezas menores para posicionar las mayores. Y el ego no entiende esto. Solo ve la pérdida inmediata. Solo registra la derrota. Pero la mente estratégica ve el tablero completo. Ve cómo cada cesión es inversión. Como cada retirada es trampa futura, y al final gana sin que el otro entienda qué pasó. Solo sabe que perdió, pero no sabe cuándo ni cómo. Noveno principio. Tu ausencia debe valer más que tu presencia. La mayoría cree que estar siempre disponible es generosidad, es entrega, es compromiso. Pero es error, porque la disponibilidad constante destruye valor, te vuelve fondo, te vuelve dado por sentado, te vuelve invisible, pero la ausencia estratégica crea vacío. Y el vacío genera pregunta, genera necesidad, genera búsqueda. Cuando desapareces sin explicación, cuando te retiras sin drama, obligas a otros a pensar en ti, a preguntarse dónde estás, por qué no estás disponible, qué es más importante que ellos. Y esa pregunta te da presencia mental sin estar físicamente presente. Te vuelve relevante sin esfuerzo, sin desgaste, solo por no estar. Esto opera en relaciones, en dinámicas de equipo, en cualquier contexto social. El que siempre está, se invisibiliza. El que aparece y desaparece impredeciblemente, genera interés, genera valor, porque el cerebro busca patrones, y cuando no los encuentra, entra en modo alerta, trata de resolver el misterio, y mientras lo hace, estás controlando su atención sin estar ahí. Eso es economía de presencia. No se trata de cuánto estás,
Se trata de cuánto importa cuando estás y cuánto se nota cuando no estás. 10º principio. Nunca bailes al ritmo ajeno. Elige cuándo responder. La provocación es anzuelo, es intento de hacerte predecible, de sacarte de centro, de controlarte con estímulo, y quien cae en provocación es controlable, porque ahora puedes predecir su reacción. Puedes moverlo donde necesitas solo con el botón correcto. Pero cuando no caes, cuando recibes la provocación y eliges si respondes, ¿cuándo respondes? ¿Cómo respondes? Estás diciendo, no tienes ese poder, no me mueves. Y eso desarma. Porque el provocador necesitaba tu reacción. Esa era su validación. Esa era su victoria. Pero si no reaccionas, su intento queda expuesto, queda en ridículo, porque mostró su carta y no obtuvo nada. Los maestros del poder nunca son reactivos, son responsivos. Hay diferencia. Reactivo es automático, es predecible, es controlable. Responsivo es elegido, es deliberado, es soberano. Y esa soberanía sobre tus propias reacciones es libertad real. 11º principio. Quien pregunta, controla. Quien responde, revela. La información es poder, y quien extrae información sin darla, acumula ventaja. Esto se logra preguntando, porque cada pregunta obliga a respuesta, y cada respuesta es revelación. Es posición, es marco mental, es valor, es miedo. Todo eso escondido en las palabras que elige usar, en lo que evita decir, en cómo justifica. Y quien sabe escuchar, quien sabe preguntar, obtiene un mapa completo del otro, sin revelar nada propio. Esto es lo que hacen interrogadores, negociadores, estrategas. No hablan, preguntan, y dejan que el otro construya su propia trampa respondiendo. Porque los humanos necesitan llenar silencios, necesitan explicar, necesitan justificar. Y en ese proceso revelan más de lo que saben, más de lo que querían. Y quien controla las preguntas, controla el flujo de revelación, controla qué se discute, qué se ignora, qué se profundiza. Y eso es poder absoluto en cualquier conversación, porque define el territorio. Y quien define el territorio, define las reglas. Y quien define las reglas, gana. 12º principio. La necesidad urgente es olor a sangre. Nunca la muestres. Cuando revelas urgencia, cuando muestras que estás contra el tiempo, contra las circunstancias, pierdes posición negociadora. Porque ahora todos saben que no tienes alternativa, que necesitas cerrar, que estás desesperado. Y esa desesperación invita a explotación. No por maldad, por oportunidad. Porque si el otro puede esperar y tú no, el tiempo trabaja a su favor y puede exigir más, puede ofrecer menos, puede presionar más duro, porque sabe que cederás, que no tienes opción. Pero cuando mantienes calma, cuando actúas como si tuvieras tiempo infinito, como si tuvieras opciones, el otro duda. Piensa que tal vez hay algo que no ve, que tal vez no eres tan necesitado. Y esa duda trabaja a tu favor, porque ahora no puede asumir victoria fácil, no puede presionar sin riesgo, porque tal vez te vas, tal vez eliges otra opción, y perder el trato por avaricia es riesgo real. Entonces, modera, negocia más justo, te respeta más. Todo porque no mostraste urgencia, aunque la sintieras. Esto es control externo de información interna. Es no dejar que tus circunstancias definan tu postura. Es actuar desde plenitud aunque estés en carencia. Y esa actuación, cuando es convincente, genera realidad. Porque la percepción es realidad en intercambios humanos. 13º principio. Vuélvete indispensable sin que se note. El poder más seguro no se impone, se necesita. Cuando haces que otros dependan de ti, cuando te vuelves la pieza que hace que todo funcione, ya no pueden atacarte sin atacarse. Ya no pueden removerte sin colapsar su propio sistema. Y eso es protección absoluta. Pero esto no se logra siendo el que hace todo. Se logra siendo el conector,
el facilitador, el que tiene información clave, el que entiende el sistema completo. No la parte visible, la invisible. Y cuando te vas, aunque nadie notaba que estabas ahí, todo se rompe, porque eras el pegamento invisible, la pieza central que nadie veía como crítica, hasta que no está. Esto es lo que hacen asesores silenciosos, asistentes estratégicos, los que están detrás sin estar al frente, crean dependencia sin crear exposición, crean valor sin crear amenaza, y eso les da poder sin riesgo, porque nadie ataca lo que no ve, y cuando finalmente lo ven, ya es tarde, ya la dependencia está instalada, ya removerlos sería caos, entonces no los remueven, los necesitan, y esa necesidad es control sin violencia, es poder sin título, es influencia sin autoridad formal. 14º principio. Tu aprobación interna es la única que importa. Cada vez que buscas validación externa, entregas poder, porque ahora tu valor depende de opinión ajena. Y esa dependencia es cadena, es prisión invisible donde te mueves no según tu criterio, sino según lo que crees que otros aprobarán. Y eso te vuelve predecible, manipulable, controlable. Pero cuando cortas esa dependencia, cuando decides que tu propia evaluación es suficiente, cuando te conviertes en tu propia autoridad, te vuelves libre. Porque ya no hay amenaza que funcione. No pueden quitarte lo que no necesitas de ellos. No pueden negar lo que no buscas. Y esa libertad es poder real. Poder de moverte según tu propio norte aunque todo el mundo diga que vas mal. Porque tú no estás esperando aprobación. Estás esperando resultados. Y los resultados no mienten, no necesitan consenso para ser reales. Los seguidores buscan aprobación. Los líderes crean dirección y dejan que otros decidan si siguen o no. Pero la dirección no cambia por falta de seguidores. Cambia si era errónea. Y eso solo lo decide quien la tomó. Nadie más. 15º principio. El desapego es dominio supremo. Mientras más necesites el resultado, más vulnerable eres. Porque esa necesidad es palanca, es punto de presión. Y quien la ve, la usa. Te mueve con tu propio deseo. Te manipula con tu propia carencia. Pero cuando no necesitas, cuando realmente puedes soltar el resultado, cuando estás bien con ganar, con perder, con cualquier desenlace, te vuelves incontrolable. Porque no hay palanca, no hay presión que funcione. No hay amenaza ni promesa que te desvíe. Y eso desconcierta, porque todos asumen que algo te mueve lo suficiente. Pero nada lo hace. Y eso es libertad absoluta. No porque seas invencible, porque eres flexible, porque puedes adaptarte a cualquier resultado sin colapsar, sin quebrarte. Los estoicos lo enseñaban, Maquiavelo lo aplicaba. No es no desear, es no depender del deseo cumplido para estar completo. Es preferir sin aferrarse, actuar sin necesitar, jugar sin depender del juego. Y cuando logras eso, cuando realmente lo vives, todo cambia, porque la energía de desapego atrae, genera respeto, genera curiosidad, porque todos están desesperados, y tú estás tranquilo, y esa tranquilidad en medio del caos es magnética, es autoridad sin fuerza. Aquí viene lo que pocos admiten. Estas leyes son arma de doble filo. Si las usas desde miedo, desde carencia, desde necesidad de controlar porque te sientes fuera de control, se voltearán contra ti, se notarán. Dudes, gente percibe manipulación, aunque no sepa nombrarla. Huele a falsedad, a actuación, a alguien fingiendo poder que no tiene. Y eso repele o invita a ataque, porque detectaron amenaza, detectaron debilidad disfrazada. Estas leyes solo funcionan desde plenitud, desde alguien que no necesita usarlas, pero las usa porque son efectivas, porque son descripción honesta de cómo funciona la influencia, no porque son truco desesperado para obtener lo que falta. Esa es la línea.
entre el que actúa poder y el que lo es. El actor estudia las leyes como manual y las ejecuta mecánicamente, y se nota, porque hay vacío detrás, hay fragilidad detrás de la máscara, y los demás, aunque no sean estrategas, lo sienten y retroceden. Pero el maestro no estudia, integra, no ejecuta, encarna, y desde ahí las leyes no son manipulación, son comunicación clara, son navegar la realidad humana con honestidad, sin ingenuidad, sin pretender que el poder no existe, porque existe, y negarlo solo te hace vulnerable. El verdadero poder no es controlar a otros, es no necesitar controlarlos, es jugar sin depender de ganar, es aplicar principios sin apegarse a resultados, porque cuando dependes de que funcionen, ya perdiste, ya eres necesitado. Y la necesidad es el enemigo siempre, en cualquier contexto, es raíz de debilidad, de vulnerabilidad. Córtala, y todo cambia, no porque el mundo cambie, porque tú cambias, y al cambiar tú, cambia como el mundo te trata. La mayoría busca técnicas, busca scripts, busca qué decir exactamente. Pero todo eso es superficie, es maquillaje sobre inseguridad, y no funciona a largo plazo, porque se siente incongruente, se siente actuado, y la gente desconfía, se aleja. Lo que funciona es transformación interna, convertirte en alguien que no necesita manipular porque ya tiene lo que la manipulación busca: seguridad, autonomía, libertad interna. Y desde ahí, los principios no son armas, son herramientas, son formas de comunicar eficientemente. De Menino Beisei, navegar dinámicas complejas, de protegerte de manipulación ajena, porque ahora la reconoces, la ves venir y no caes. La diferencia entre actor y maestro. El actor aprende y ejecuta con tensión, con control, con necesidad de que salga perfecto. Y se nota en su energía, en su rigidez, en cómo cada movimiento parece calculado, porque lo es. Pero el maestro aprendió y olvidó, integró y dejó ir. Ahora solo responde, solo es, y cuando actúa, no está pensando en qué principio usar. Está siendo quien es. Y quien es resulta que entiende estas dinámicas naturalmente, porque ya las integró, ya son parte de su forma de ver el mundo. No son técnica, son identidad. Y esa diferencia es todo. Es diferencia entre manipulación torpe y liderazgo natural, entre control forzado y autoridad orgánica, entre fingir y ser. El actor siempre será descubierto, porque no puede sostener la actuación eternamente. Se cansa, se olvida, y ahí se cae la máscara. Pero el maestro no tiene máscara, solo tiene claridad, y esa claridad no se cae, porque es real. Esto es ajedrez donde el tablero eres tú, donde las piezas son tus elecciones, tus palabras, tus silencios, tus retiradas, y el verdadero oponente no es externo, es tu ego, tu necesidad, tu miedo disfrazado de estrategia. Mientras pelees batallas externas, perderás las internas, y las internas son las únicas que importan, porque cuando ganas esas, cuando vences tu propia necesidad de controlar, de ser validado, de tener razón, el mundo externo se rinde, no porque lo dominaste, porque dejaste de ser dominable. Y en mundo lleno de gente desesperada por controlar, ser incontrolable es el poder más grande, no por agresión, por desapego, por plenitud, por no necesitar lo que todos persiguen. Y cuando llegas ahí, cuando realmente llegas, todo lo que buscabas llega solo, sin esfuerzo, sin técnica, sin manipulación, porque ya eres el tipo de persona que lo atrae naturalmente. Y esa es maestría real, no aprender a manipular, convertirte en alguien que no necesita hacerlo, pero puede, si elige. Y esa elección, esa libertad de poder sin necesidad, es poder absoluto. La pregunta que debes hacerte. Y sé honesto. ¿Estás leyendo esto desde plenitud o desde miedo? ¿Desde abundancia o desde carencia? ¿Para entender o para compensar? Porque si es para compensar debilidad, estas leyes no te ayudarán.
te expondrán más, te mostrarán tal como eres, frágil, actuando fortaleza. Pero si es para entender, si es porque ya estás completo y esto solo es mapa de territorio que ya intuías, entonces úsalo, pero úsalo, sabiendo que no define tu valor, que solo es descripción, que solo es herramienta, y las herramientas no hacen al maestro. El maestro hace la herramienta valiosa. Te dejo con esto. El león no anuncia que es león. No necesita rugir para probar nada. No necesita atacar para validarse. Solo existe. Y todos lo saben. Todos lo sienten. Su presencia no miente. No necesita aprobación. No, necesita reconocimiento. Solo es. Y tú puedes ser eso. Puedes entrar a espacios y sin decir nada, sin hacer nada ruidoso, cambiar la energía. Porque hay autoridad en ti. No impuesta. Encarnada. Porque dejaste de necesitar ser visto para saber que existes. Dejaste de necesitar validación para saber tu valor. Dejaste de necesitar controlar para sentirte seguro. Y esa liberación es lo que te hace realmente poderoso. No sobre otros, sobre ti. Y ese es el único poder que nadie puede quitarte, el único que no depende de nada externo, solo de tu decisión de soltar, de no necesitar, de ser libre internamente aunque nada cambie afuera. ¿Cuál de estos principios reconociste que ya usan contigo? ¿Cuál te hizo sentir incómodo porque tocó algo real? ¿Cuál aplicarás sabiendo que cambiará cómo te relacionas con el mundo? Déjalo en los comentarios. Comparte la verdad que no te atreves a decir en voz alta. Y si esto resonó, si sentiste que alguien finalmente dijo lo que todos saben, pero nadie admite, dale like. Suscríbete para más conocimiento que no recibirás empaquetado como motivación barata. Porque el tablero siempre estuvo ahí, solo que ahora lo ves, y ver es poder. O al menos, es el primer paso para dejar de ser jugado y empezar a jugar. Tú decides qué haces con esto.